¿Te imaginas casarte con alguien solo por poder y terminar enamorándote de la persona más peligrosa del país? Porque eso es exactamente lo que ocurre en esta historia. Una chica rechazada por su origen y un príncipe atrapado en una familia llena de secretos, traiciones y luchas por el trono. Pero lo más impactante es que todo comenzó como un simple contrato. En este mundo, la antigua dinastía Joseon nunca desapareció. Corea sigue siendo gobernada por la familia real. Una élite controla el poder de prácticamente todo el país. Y dentro de ese sistema, el linaje lo es todo. La historia comienza con Son Hee-yu, una joven brillante que logra convertirse en la mejor estudiante de la prestigiosa Academia Real. El problema es que Hee-yu no pertenece a la nobleza, es hija ilegítima, y aunque supera a todos con su talento, nunca dejan que olvide que para ellos jamás será alguien digna de estar allí. Pero Hee-yu no piensa rendirse, porque desde hace mucho tiempo ya tomó una decisión: demostrar su valor, cueste lo que cueste. Años después, Hee-yu ya no es una estudiante, ahora es la CEO de Castle Beauty, y no cualquier CEO. Es una mujer fría, calculadora y extremadamente estratégica. No cree en la suerte, cree en el control. Manipula el mercado a su favor, cree escasez artificial para aumentar el deseo del público y no duda en destruir la reputación de cualquiera que se interponga en su camino. Pero incluso alguien como ella todavía necesita más poder, y ese poder lo encuentra en el lugar menos esperado, el cumpleaños del rey. Termina convirtiéndose en el inicio de todo, porque Hee-yu decide aprovechar el evento de la manera más escandalosa posible. Mientras todos llegan usando colores discretos y vestimentas tradicionales, ella aparece a toda velocidad en su superdeportivo rojo y bajo usando un impactante vestido del mismo color. Todo el lugar queda en silencio, porque dentro del palacio existe una regla absoluta: solo el rey puede vestir de rojo, y Hee-yu acaba de romper esa regla frente a toda la élite del reino. Las cámaras comienzan a disparar sin descanso, la prensa enloquece y las redes explotan en cuestión de minutos. Mientras la nobleza la critica y la llama irrespetuosa, el público queda fascinado con su audacia. Los productos de Castle Beauty se agotan instantáneamente y Hee-yu se convierte en un escándalo nacional. Es la mejor campaña publicitaria de su vida, pero no todos están impresionados. Entre los invitados se encuentra el hombre más poderoso del reino, el gran príncipe Ian, el verdadero poder detrás del trono. Debido a que el rey aún es un niño de apenas 8 años, Ian gobierna como regente y carga sobre sus hombros todas las decisiones políticas y militares del país. Un hombre marcado por tragedias que jamás logró superar, pero lo que parecía ser solo una noche llena de escándalos termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Durante el banquete, Hee-yu se aleja del salón buscando señal en su teléfono y accidentalmente entra a una zona restringida del palacio, y ahí se encuentra con Ian. Él la confronta por entrar sin permiso y amenaza con reportarla, aunque termina bromeando con ella. Le dice que contará hasta 3 para que salga de ahí, y justo cuando llega a 3, una explosión sacude el palacio entero. El caos se apodera del lugar, los invitados comienzan a correr y un incendio empieza a expandirse rápidamente. Pero para Ian, ese momento es mucho más traumático. La explosión le recuerda el incendio donde murió el antiguo rey, hace 3 años. Por un instante queda completamente paralizado. Entonces aparece la reina madre, y frente a todos, le da una bofetada acusándolo de intentar matar al rey otra vez. Afortunadamente el pequeño rey aparece sano y salvo, pero el incidente deja claro que dentro de la familia real existe una enorme tensión y que el incendio quizás no fue un accidente. Hee-yu recuerda un momento del pasado con Ian, cuando ambos estudiaban en la Academia Real. Hee-yu se infiltró en secreto al campo de arquería reservada para nobles. Ella la descubrió, pero en vez de asustarse, ella lo enfrentó directamente criticando las injusticias y el favoritismo dentro de la escuela. Y aunque él intentó mantener la distancia, ese fue el momento en que comenzó a fijarse en ella. Después del incidente, la reina madre intenta disculparse con Ian por haberlo abofeteado frente a todos, pero sus palabras están lejos de ser sinceras. En realidad, le exige que demuestre su lealtad a la familia real casándose con la mujer que ella elija, porque para la reina madre, Ian se ha vuelto demasiado poderoso. Su influencia política, militar e incluso empresarial comienza a opacar la imagen del pequeño rey, y si Ian se casa, deberá abandonar el palacio y perder parte de su poder. Mientras tanto, Hee-yu enfrenta un problema muy parecido. Su padre intenta obligarla a casarse, solo para apartarla del control de la empresa familiar, mientras su hermano aprovecha cualquier oportunidad para recordar que sigue siendo la hija ilegítima. Pero Hee-yu no piensa dejar que decidan por ella, y mucho menos casarse con alguien que considera inferior, así que comienza a buscar un candidato perfecto, alguien con suficiente poder, estatus y utilidad, el hombre que convirtió una simple ropa de cacería en tendencia nacional, el hombre más poderoso del reino, el gran príncipe Ian. Y en ese momento, Hee-yu toma una decisión completamente inesperada. Si tiene que casarse, lo hará con alguien por encima de todos los demás. Y decidida a convertir su idea en realidad, Hee-yu intenta conseguir una audiencia privada con Ian.
pero todas sus solicitudes son rechazadas. Como CEO de Castle Beauty, rechazada. Como hija del grupo Castle, rechazada. Una y otra vez, hasta que recuerda algo que ella le dijo durante el banquete. Antigua alumna. Entonces envía una solicitud usando esas palabras. Solicita el estimado consejo de un alumno mayor. Y por primera vez, Ian acepta verla, intrigado por ella. Cuando Hee-Yu llega a su residencia privada, aparece completamente arreglada y segura de sí misma. Pero lo que no sabe es que la reina madre ya está enterada del encuentro gracias a alguien infiltrado dentro del servicio doméstico. Frente a frente, ella le pregunta por qué insistió tanto en verlo, y Hee-Yu, sin perder tiempo, saca una tarjeta roja, la deja sobre la mesa y le dice directamente «casémonos», dejando incluso a Ian completamente sorprendido. Y en ese momento vemos un recuerdo de sus días escolares. Después de aquel enfrentamiento en el campo de arquería, Hee-Yu pensó que Ian la castigaría por romper las reglas, pero al día siguiente descubre algo inesperado. Por orden de Ian, el campo de entrenamiento ahora estará abierto para todos los estudiantes, sin importar su origen. Y continuamos con un recuerdo de la competencia de arquería del año 2009. El equipo de Hee-Yu enfrenta al de Ian, y todo termina dependiendo del último disparo. Hee-Yu logra un 9, dejando a su equipo al borde de la victoria. Y entonces Ian, quien fácilmente podría ganar con un 10 perfecto, termina fallando. Todos celebran la victoria de Hee-Yu, pero ella se da cuenta de algo importante. Ian perdió a propósito. De vuelta al presente, Hee-Yu le explica finalmente su propuesta. Quiere un matrimonio por contrato. Ella obtendrá poder, estabilidad y control sobre Castle Beauty, mientras evita que su familia le arrebate todo. Y cuando cumplan sus objetivos, simplemente se divorciarán. Incluso le dijo que está segura de ser la candidata perfecta, gracias a su dinero, su estatus y su belleza. Pero ella no responde como ella esperaba. La mira fijamente y le dice algo completamente inesperado. Él quiere amor. Hee-Yu queda confundida, pensando que solo está jugando con ella, especialmente porque Ian parece alguien imposible de leer. Pero aunque la rechaza, ella no piensa rendirse tan fácilmente. Así que comienza a aparecer constantemente en su vida, en el club de equitación, en restaurantes y en actividades privadas, siempre actuando como si el encuentro fuera casual. Y cada vez que lo ve, le repite tranquilamente «te extrañé», lo que lentamente comienza a romper la paciencia y la rutina de Ian. Al mismo tiempo comienzan a revelarse más secretos sobre la familia real. El anterior rey quería abandonar el trono, pero la reina madre se negó a aceptarlo, y en medio de la discusión terminó provocando accidentalmente el incendio que acabó con su vida. Y desde entonces Ian vive atormentado con pesadillas e insomnio severo. Más adelante se realiza una ceremonia oficial donde el pequeño rey entrega reconocimientos importantes. Hee-Yu recibe el premio de la Flor de Honor y aprovecha nuevamente el evento para llamar la atención del público, volviéndose tendencia junto a Ian. Pero después de la ceremonia, él comienza a sentirse mal físicamente y se esconde en un hotel para evitar que la reina madre descubra su estado. Cuando Hee-Yu se entera, decide ayudarlo en secreto. Consigue un médico personal y permanece cuidándolo dentro de la habitación. Sin embargo, todo termina explotando. La reina madre llega inesperadamente al hotel y encuentra señales de que una mujer estuvo allí, y cuando Ian intenta ocultarla, ya es demasiado tarde. Al día siguiente los medios se enloquecen. Rumores de romance, embarazo e incluso matrimonio comienzan a circular por todo el país, y por primera vez la presión pública empieza a unir sus nombres oficialmente. Pero a diferencia de lo que todos esperaban, Hee-Yu no intenta escapar del escándalo. De hecho, decide aprovecharlo. Mientras todo el país habla sobre ellos, Ian la cita en privado para discutir cómo manejar la situación. Y es ahí donde Hee-Yu finalmente le revela algo importante. Todavía conserva la medalla que ganó en la competencia de aquella arquería el año 2009, y también sabe la verdad. Ian perdió aquella competencia a propósito para darle una oportunidad a ella, a una chica que nunca debía ganar dentro de un sistema construido solo para nobles. Entonces Hee-Yu le explica por qué quiere tanto ese matrimonio. No es solo ambición, es supervivencia. Durante su vida perdió oportunidades por ser la hija legítima, mientras su hermano incompetente recibía todo únicamente por su apellido, y ahora necesita el poder de la familia real para proteger su lugar dentro de Castle Beauty. Ian escucha todo en silencio y finalmente toma una decisión. Acepta el matrimonio, pero antes le deja una advertencia. Cuando te conviertas en mi esposa, todo el país se pondrá en tu contra. Y aún así Hee-Yu sonríe, porque para ella eso no es una amenaza, es una victoria. Y poco después, ambos aparecen frente a la prensa tomados de la mano, confirmando oficialmente los rumores. Después de confirmar públicamente su relación, Ian lleva a Hee-Yu al palacio, pero la reina madre inmediatamente exige hablar con él a solas. Ian, sin embargo, la ignora y decide priorizar a Hee-Yu, pero antes de que ella entre a su habitación, incluso le acaricia el cabello y le pregunta si tiene miedo de todo lo que está pasando, pero Hee-Yu simplemente responde que no. Más tarde Ian finalmente enfrenta a la reina madre y deja claras sus intenciones de continuar con la relación. Incluso le dice que piensa convertir los rumores del hotel en algo real. Mientras tanto, Hee-Yu comienza a acercarse poco a poco al pequeño rey. Esa noche lo encuentra despierto porque no puede dormir del hambre y termina dándole ramen picante a escondidas. Y cuando Ian descubre la escena,
se molesta porque si el niño se enferma, toda la culpa caerá sobre Hee-Yu. Para fortalecer la imagen de pareja frente al público, Ian insiste que Hee-Yu duerma en su habitación dentro del palacio, y aunque ambos intentan actuar con naturalidad, la convivencia resulta mucho más incómoda de lo esperado. Terminan peleando por las mantas, colocando almohadas entre ellos y tratando de dormir sin invadir el espacio del otro. Pero la mañana siguiente, Hee-Yu sale del palacio usando exactamente la misma ropa del día anterior, dejando que la prensa saque sus propias conclusiones sobre lo que ocurrió esa noche. Mientras tanto, la relación pública entre Ian y Hee-Yu comienza a traer problemas. Las fans del príncipe empiezan a atacarla, acusándola de manipularlo para obtener poder. Al mismo tiempo, Hee-Yu continúa enfrentando a su propia familia. Su padre sigue favoreciendo a su hermano y le exige alejarse de la empresa, culpándola constantemente por los conflictos familiares del pasado. Pero Hee-Yu se niega a retroceder, y aunque intenta ocultarlo, toda la presión comienza a afectarla emocionalmente. Ian lo nota de inmediato, así que en uno de los primeros gestos sinceros entre ambos, aparece personalmente para verla, llevándole comida de su lugar favorito. Un pequeño detalle, pero suficiente para que Hee-Yu empiece a verlo de una manera diferente. Pero justo cuando las cosas parecen estabilizarse, la reina madre decide atacar directamente a Hee-Yu, usando imágenes donde aparece cerca de la zona restringida la noche del incendio. Ordena que la seguridad real allane su oficina y la lleva al palacio para interrogarla como sospechosa. Y antes de quedar incomunicada, Hee-Yu logra enviar la identificación real que ella le dio para casos de emergencias, avisándole discretamente lo que estaba ocurriendo. Ian llega justo a tiempo, y frente a todos, enfrenta directamente a la reina madre, y declara que si Hee-Yu es sospechosa, entonces él también deberá ser investigado, porque ambos estuvieron juntos aquella noche. La tensión dentro del palacio explota inmediatamente, y en medio del interrogatorio, Hee-Yu finge desmayarse. Entonces Ian la carga en brazos frente a todos. Después de eso, Hee-Yu comienza a quedarse temporalmente en la residencia privada de Ian. Aunque ambos siguen insistiendo en que todo es parte del contrato, cada vez les cuesta más fingir que no sienten nada, especialmente cuando Hee-Yu comienza a preocuparse sinceramente por él. Una noche, incluso entra al palacio a escondidas para llevarle té y suplementos que lo ayuden con su insomnio. Ian, sorprendido por el gesto, finalmente baja la guardia, la mira fijamente y después de todo el caos, las discusiones y el contrato que debía ser solo una estrategia, termina besándola bajo la luz de la luna. Y en ese momento, lo que comenzó como un simple acuerdo político empieza a convertirse en algo mucho más real. Pero después de ese beso mágico, Ian le confiesa a Hee-Yu que lo hizo porque había un reportero observándolos. Pero lejos de molestarse, ella comienza a burlarse de él, diciendo que besa terrible y que necesita clases para que las fotos salgan con mejores ángulos. Al día siguiente, el palacio confirma públicamente que ambos están saliendo, solo para controlar el escándalo, aunque aclaran que todavía no existe un compromiso real. Mientras tanto, Hee-Yu decide acelerar aún más la imagen de pareja y convence a Ian de asistir juntos a un partido de béisbol. Pero ahí aparece otro problema, el primer ministro Min, y para sorpresa de Ian, Hee-Yu parece demasiado emocionada apoyándolo durante el juego, provocando que el príncipe se ponga visiblemente celoso por primera vez. Incluso durante la kiss cam del estadio, las cámaras los enfocan esperando otro beso frente al público, pero Hee-Yu logra escapar del momento usando su ingenio. En vez de besarlo, muestra un mensaje en su teléfono que dice: el gran príncipe debe mantener su decoro, y el público termina adorando todavía más la relación entre ambos. Poco a poco lo que comenzó como un contrato empieza a verse cada vez más real, incluso para ellos mismos. Durante la cena se revela una de las razones por la que Ian es tan rígido y distante. En un recuerdo de su infancia, vemos que un día se probó la túnica roja del príncipe heredero, pero cuando su padre los descubrió, castigó brutalmente a Ian, recordándole que él nunca sería el heredero del trono. Después de eso, Ian aprendió a vivir controlando cada una de sus emociones y siguiendo las reglas del palacio. Incluso en el presente, le dice a Hee-Yu que disfrute su libertad mientras pueda, porque después de casarse, su vida cambiará por completo. Mientras tanto, Hee-Yu comienza oficialmente sus lecciones para adaptarse a la familia real. La estricta dama de la corte Jin-Suk llega para enseñarle el protocolo y las etiquetas, aunque las clases rápidamente se vuelven un desastre. En vez de comportarse como una futura princesa, Hee-Yu termina poniendo a Jin-Suk a hacer ejercicios físicos con ella, dejando completamente agotada a la dama de la corte en una escena bastante cómica. Incluso ella termina aferrándose a Ian para que la salve de más lecciones reales. Pero detrás de toda la comedia también aparece un lado más emocional. Jin-Suk le cuenta a Hee-Yu todas las tragedias que marcaron la vida de Ian: la muerte de su madre, la de su padre y finalmente la de su hermano en el incendio del palacio. Y por primera vez Hee-Yu entiende por qué Ian siempre está tan solo y distante. Conmovida lo llama para decirle algo simple, que siempre estará a su lado, unas pequeñas palabras, pero terminan afectando a Ian mucho más de lo que esperaba. Poco a poco Hee-Yu también comienza a acercarse más al pequeño rey,
Cuando el niño visita la residencia privada para estudiar historia junto al primer ministro Min, Hee-yu termina desviando completamente la clase y lo convence de jugar con ella. Después de varios juegos y competencias improvisadas, el pequeño gana y pide un deseo muy específico: dar un paseo en el famoso auto rojo de Hee-yu. Aunque algunos empleados le advierten que el vehículo ha tenido fallas recientemente, Hee-yu acepta para cumplirle el deseo al niño, así que ambos salen acompañados por escoltas y seguidos de cerca por Min. Pero en medio del trayecto, los frenos del auto dejan de funcionar, la velocidad comienza a subir peligrosamente y Hee-yu entra en pánico, aunque intenta mantenerse tranquila para no asustar al pequeño rey. Desesperada, comienza a rozar las barandas del puente para reducir la velocidad del auto, pero este sigue fuera de control. Y justo cuando parece que el accidente es inevitable, un vehículo aparece de frente. El conductor decide interponerse directamente en el camino del auto de Hee-yu, usando su propio coche para detener el impacto poco a poco. Después del choque, el vehículo finalmente logra detenerse, y cuando la puerta del auto se abre, descubrimos que el conductor era Ian. Después del accidente, el pequeño rey resulta completamente ileso, pero Ian no corre la misma suerte. Termina siendo operado de emergencia por una grave lesión del hombro. Cuando Hee-yu despierta y descubre lo que hizo por ella, corre inmediatamente a verlo, y aunque Ian intenta actuar frío y distante a la vez, finalmente admite que realmente está herido. Ian incluso le pide que no vuelva a ponerse en peligro de esa manera, pero Hee-yu le responde que él tampoco debió arriesgar su vida por ella, porque ahora todo el país creerá que está completamente enamorado. Sin embargo, todo cambia cuando descubren que el accidente no fue una falla normal. Los frenos del auto habían sido saboteados, y al enterarse de eso, Ian toma una decisión inesperada. Cancela la boda, aleja a Hee-yu de la residencia privada y le pide que devuelva todas sus pertenencias relacionadas con la familia real. Hee-yu queda completamente devastada, pensando que todo ocurrió por presión de la reina madre, pero la verdadera razón es mucho más personal. Ian todavía vive atormentado por la muerte de su madre en un accidente ocurrido años atrás, y ahora siente que cualquiera que permanezca a su lado terminará corriendo peligro, así que decide alejar a Hee-yu para protegerla, aunque eso signifique herirla. Mientras tanto, el primer ministro Min descubre que la relación entre ambos comenzó como un contrato, y en medio del caos termina confesándole a Hee-yu que si lo único que busca es estatus y poder, debería casarse con él. Pero Hee-yu lo rechaza inmediatamente, porque según ella, un primer ministro solo mantiene su cargo durante algunos años, mientras que Ian siempre seguirá siendo parte de la realeza. Aún así, Hee-yu no piensa aceptar la ruptura tan fácilmente, así que confronta directamente a Ian y le deja claro que huir no es protegerla. Le dice que toda su vida ha vivido inclinándose ante las decisiones de otros, y que ya es hora de dejar de retroceder por miedo. Esas palabras terminan golpeando a Ian mucho más fuerte de lo que esperaba, y creyendo que Hee-yu ya salió del camino, la reina madre organiza un exclusivo banquete para las mujeres de la nobleza, y aunque oficialmente Ian y Hee-yu ya están separados, él convence a la reina madre de invitarla como una especie de despedida formal. Incluso le envía personalmente un vestido tradicional para el evento, pero Hee-yu, fiel a su personalidad, decide ignorar completamente las instrucciones. En lugar de seguir el protocolo, aparece usando un elegante traje blanco que inmediatamente llama la atención de todos. Desde el momento en que entra al palacio, los demás nobles comienzan a criticarla por su origen, pero dentro del banquete, la reina intenta humillarla, obligándola a caminar al final de la fila y soportar el intenso sol mientras todas las demás reciben un mejor trato. Y justo cuando Hee-yu parece que quedará completamente aislada, Ian aparece inesperadamente en medio del evento, rompiendo otra vez el protocolo del palacio. Ignorando a todos los presentes, camina directamente hacia Hee-yu, le ofrece su brazo y le dice que le enseñe cómo liderar sin seguir inclinándose ante los demás. Entonces ambos avanzan frente a toda la nobleza, dejando claro que Ian finalmente decidió ponerse del lado de Hee-yu públicamente. Después de eso, se comienzan los preparativos para una importante gala dentro del palacio. Ian espera fuera completamente impaciente mientras Hee-yu termina de arreglarse, y cuando finalmente ella aparece, él queda totalmente impactado, y mientras tanto la reina madre tiene sus propios planes. Invita especialmente a una joven de la familia Kim, con la intención de convertirla en la futura esposa de Ian y detener definitivamente su relación con Hee-yu, pero todos sus planes empiezan a derrumbarse apenas la pareja entra al evento, porque juntos llaman la atención de todo el salón, y durante el baile, Ian le susurra a Hee-yu que todos los ojos están puestos sobre ellos, y justo después hace algo que deja todo el palacio en shock. Se arrodilla frente a ella y le propone matrimonio públicamente, usando el anillo de su difunta madre, un tesoro nacional ligado directamente a la familia real, y la reina madre queda completamente paralizada, especialmente cuando Ian lleva la situación todavía más lejos y pide la bendición del pequeño rey frente a toda la prensa. Aunque la reina intenta detenerlo con la mirada, el niño decide apoyar a Ian y les desea felicidad públicamente. Más tarde durante el baile, Ian enfrenta directamente a la reina madre, y ahí revela algo todavía más peligroso. Él sabe la verdad sobre la muerte de su hermano. Sabe que el anterior rey quería renunciar a la corona y que la reina madre alteró el testamento antes del incendio. Mientras tanto, también conocemos más sobre el pasado de Hee-yu y Min.
En un recuerdo escolar, descubrimos que él ayudó años atrás, cuando quedó atrapado en un ascensor antes de un examen importante. Y aunque ahora decide apoyar la boda y ayudar a los preparativos oficiales, le pide una sola cosa a Hee-Yu, que nunca vuelva a mentir, lo que empieza a generar todavía más tensión y celos en Ian. Mientras tanto, Hee-Yu se muda oficialmente a la residencia de Ian para comenzar los preparativos de la boda. Y ahí descubren algo importante. Una de las empleadas del lugar, Hae-rum, en verdad trabaja como espía de la reina madre. Aunque algunos quieren despedirla inmediatamente, Ian decide mantenerla cerca para descubrir qué información está filtrando y quién mueve realmente los hilos dentro del palacio. Más tarde ambos comienzan a discutir oficialmente los términos de su matrimonio. Preparan un contrato donde establecen que el divorcio ocurrirá después de algunos años. Todo se mantendrá en completa confidencialidad y Hee-Yu conservará su título real incluso después de separarse. Sin embargo, la verdadera tensión llega durante una cena organizada por la reina madre. Después de beber demasiado, comienza a atacar directamente a Ian frente a todos. Le recuerda constantemente que su padre lo despreciaba y hasta insinuaba que podía querer quedarse con el trono eliminando al pequeño rey. Pero esta vez Hee-Yu no se queda callada. Defiende a Ian frente a toda la mesa y termina sacándolo de ahí antes de que la situación empeore todavía más. Para despejarse de toda la presión del palacio, Hee-Yu lleva a Ian a uno de sus yates privados, lejos de las cámaras y del protocolo real. Ambos finalmente pueden actuar con más libertad. Comen comida sencilla, bromean y disfrutan de un ambiente completamente diferente a la del palacio. Incluso Ian admite que durante toda su vida le prohibieron hacer cosas normales, como correr libremente o andar en bicicleta. En medio del paseo, Hee-Yu comienza a imitar la famosa escena del Titanic, extendiendo los brazos mientras dice que está volando. Y la escena termina siendo mucho más relajada y divertida entre ellos. Y después de un pequeño tropiezo dentro del yate, ambos terminan cayendo juntos sobre una cama. Ian se acerca lentamente, recordando cuando Hee-Yu le dijo que podía hacer lo que quisiera estando con ella, y vuelve a besarla. Pero esta vez ya no parece una actuación para la prensa. Por primera vez, ambos comienzan a aceptar que sus sentimientos se están volviendo reales. Después del beso en el yate, tanto Hee-Yu como Ian regresan completamente confundidos por lo que acaba de pasar. Aunque intentan actuar con naturalidad, ninguno de los dos deja de pensar en el otro. Hee-Yu incluso pasa toda la noche dándole vueltas al beso, intentando convencerse de que solo fue un momento impulsivo y que no significó nada serio. Mientras tanto, Ian simplemente no puede dejar de sonreír cada vez que lo recuerda. Y a la mañana siguiente, Hee-Yu intenta escapar temprano para evitar encontrarse con él, pero termina sorprendiéndose cuando Ian aparece de repente y la atrapa antes de que caiga por las escaleras. Por un instante, Hee-Yu se queda mirando directamente sus labios otra vez, hasta que entra en pánico y huye diciendo que debe ir a trabajar porque sigue siendo una CEO ocupada. Ella la mira con diversión mientras la observa alejarse. La situación afecta tanto a Hee-Yu que incluso termina visitando una iglesia, diciendo que siente como si algo se hubiese apoderado de ella después de aquel beso, pero ni siquiera ahí logra dejar de pensar en Ian. Mientras los preparativos de la boda avanzan, el pequeño rey ayuda personalmente a Ian a escoger la fecha oficial del matrimonio. Más adelante, Ian y Hee-Yu se reúnen para probarse los trajes de boda, y la tensión entre ambos se vuelve cada vez más evidente, especialmente cuando Ian se acerca tranquilamente para acomodarle el cabello y Hee-Yu termina completamente nerviosa sin saber cómo reaccionar. Incluso empiezan a discutir temas todavía más incómodos, relacionados con la familia real, como chequeos médicos y pruebas de fertilidad para asegurar un heredero. Pero el momento más importante llega cuando Ian finalmente confronta directamente la tensión que existe entre ambos. Hee-Yu le reclama que últimamente actúa diferente, que la mira demasiado y que sigue acercándose a ella de forma que la pone nerviosa. Y entonces Ian finalmente deja de ocultarlo. Le confiesa que el beso no fue un impulso ni una actuación, lo hizo porque realmente le gusta a ella. Admite que es la primera vez que siente que ya no puede controlar sus propios sentimientos. Mientras tanto, también descubrimos más sobre el pasado de la familia real. Ian todavía guarda escondido el fragmento original del documento donde el anterior rey planteaba traspasar el trono a su favor, la prueba que podría destruir completamente a la reina madre, y poco a poco queda más claro que el incendio del pasado jamás fue un accidente. Finalmente, Ian visita personalmente a Min para dejar algo claro. Le confiesa abiertamente que ama a Hee-Yu, y aunque Min intenta mantenerse profesional, queda claro que escuchar esas palabras le afecta mucho más de lo que quiere admitir. Finalmente llega el día de la boda. Hee-Yu aparece deslumbrante, y Ian no puede ocultar lo orgulloso que está de verla convertirse oficialmente en parte de la familia real. La ceremonia se celebra con enorme lujo, mucha atención mediática y se convierte prácticamente en un evento nacional. Después de la boda, ambos recorren las calles en medio de aplausos, cámaras, mientras todo el país observa a la nueva pareja real. Pero no todos están tan felices.
La reina madre y el ministro Min observan todo desde lejos, conscientes de que la situación ya está escapando de su control. Sin embargo, justo cuando los recién casados llegan al palacio para recibir las felicitaciones oficiales, todo se convierte en caos. Frente al rey, la reina madre y todos los miembros del gobierno, Hee-Yu comienza a toser violentamente. Luego pierde el equilibrio y termina desmayándose en los brazos de Ian. El pánico se apodera inmediatamente del salón y Hee-Yu es llevada de urgencia al hospital real, donde descubren algo todavía peor. Ha sido envenenada. La toxina utilizada podría haberla matado fácilmente, y mientras investigan lo ocurrido, Ian llega a una conclusión aterradora. El verdadero objetivo nunca fue Hee-Yu, era él. Durante la ceremonia, las copas se intercambiaron accidentalmente cuando Hee-Yu tropezó con su vestido, haciendo que ella bebiera el veneno destinado originalmente para Ian. La situación deja completamente devastado al príncipe, especialmente cuando ve a Hee-Yu inconsciente en la cama del hospital. Por primera vez el miedo de perderla lo supera por completo, incluso termina llorando frente a ella cuando despierta. Furioso por lo ocurrido, Ian toma una decisión histórica. Autoriza una investigación pública dentro del Palacio Real, algo que jamás había ocurrido antes. Y mientras todos comienzan a investigar entre sí, la tensión dentro de la familia real alcanza uno de los puntos más peligrosos hasta ahora. Tras el atentado en la boda, Ian toma el control total de la seguridad de Hee-Yu y prácticamente convierte el palacio en una fortaleza. Mientras tanto, Hee-Yu aprovecha el escándalo a su favor y manipula la opinión pública para mostrarse como la víctima del ataque, aumentando todavía más el apoyo hacia ella. Aunque todos creen que Hee-Yu es quien necesita protección, ella sabe que el verdadero objetivo era Ian, y eso cambia todo. Hee-Yu le dice que él debería cuidarse más, porque intentaron matarlo a él, no a ella. Pero Ian, completamente sincero, le responde que lo único importante para él es que ella siga viva. Incluso admite que el sonido del monitor cardíaco le da tranquilidad, porque significa que no la perdió. Esa noche ambos comparten por primera vez la misma habitación como esposos reales. Hee-Yu intenta poner almohadas entre los dos para mantener la distancia, pero ella las aparta y la abraza, insistiendo que una pareja real no puede dormir separada. Y aunque siguen intentando fingir que todo es parte del contrato, la tensión entre ellos ya es completamente real. Hee-Yu termina besándolo primero, y luego se esconde avergonzada entre las sábanas mientras Ian no puede evitar sonreír. Hee-Yu comienza oficialmente su vida dentro de la familia real y empieza a asumir deberes públicos junto a Ian. Aunque el protocolo le exige actuar con frialdad y perfección, ella decide hacer las cosas a su manera. Sonríe, habla con la gente y rompe varias reglas frente a todos. Y sorprendentemente, el público la ama aún más por eso. Pero lo que parecía ser otro evento exitoso termina convirtiéndose en un desastre. Mientras ella da un discurso frente a todos los estudiantes, una noticia explota en todos los medios. Su contrato matrimonial secreto acaba de filtrarse. La prensa invade el lugar de inmediato, acusándolos de tener una boda falsa y preguntando si planean divorciarse en 3 años. Hee-Yu queda paralizada por un momento mientras las cámaras y periodistas la rodean sin descanso, hasta que Ian aparece. Sin decir mucho, se acerca directamente hacia ella, toma su mano y le pide que solo lo mire a él, y juntos abandonan el lugar en medio del caos mediático. Después de que Ian sacara a Hee-Yu de la multitud de reporteros, Min los vio tomados de la mano y no pudo ocultar sus celos. Mientras tanto, el asistente Cho y Do salieron primero fingiendo ser ellos, para distraer a la prensa y darles tiempo así para poder escapar. Al llegar al palacio, Min llevó a Ian y a Hee-Yu a un lugar seguro, pero las noticias ya se habían descontrolado. Los medios acusaban a Hee-Yu de ser manipuladora y de haber engañado al pueblo junto al príncipe. Poco después, Min les preguntó si el contrato matrimonial era real, y luego les aconsejó quedarse en silencio hasta que todo se calmara, pero Ian se negó. No quería seguir escondiéndose ni permitiendo que Hee-Yu cargara sola con todo. Sin embargo, cuando Hee-Yu le preguntó si tenía miedo, Ian finalmente confesó algo inesperado. Sí tenía miedo, pero no por él mismo. Ian temía que su posición terminara destruyendo a Hee-Yu, y mientras tanto, el escándalo comenzó a afectar incluso la empresa de Castle Beauty. Al ver cómo todo se derrumbaba, la reina madre convocó una reunión de emergencia con todos los funcionarios reales, y cuando Ian y Hee-Yu llegaron al consejo, la reina madre explotó de furia. Los acusó de humillar a la corona y dejó claro que nunca había aceptado realmente a Hee-Yu dentro de la familia real. Ian estuvo a punto de perder el control, pero Hee-Yu logró detenerlo antes de que empeorara la situación. Finalmente ambos fueron expulsados frente a todos, y después de salir, Ian intentó fingir que estaba bien, pero Hee-Yu notó que sus manos estaban completamente rojas por la tensión. Cuando ella quiso buscar medicina, Ian simplemente la abrazó. No solo estaba tratando de calmarse, también le dolía ver que Hee-Yu se había convertido en el blanco principal de los ataques públicos. Pero al día siguiente, todo empeoró. Las acciones de la empresa de la familia de Hee-Yu se desplomaron. Comenzaron rumores diciendo que incluso su desmayo en la boda había sido falso, y el pueblo empezó a exigir que Ian fuera destituido como tutor del pequeño rey. En medio de esa presión, Ian se reunió con el ministro y dejó claro que demostraría la verdad sobre el desmayo de Hee-Yu. Sin embargo, la conversación cambió cuando Mi le preguntó directamente si realmente deseaba el trono, y esta vez Ian no lo negó. Entonces, la historia retrocede varios días atrás.
En realidad el ministro Min descubrió que Jae-eun había sido obligada a envenenar a Ian, aunque en plan terminó afectando a Hee-yu, pero poco después se reveló que el padre de la reina madre estaba detrás de todo. Sin embargo, lo más grave ocurrió cuando la reina madre le entregó a Min el contrato secreto de matrimonio entre Ian y Hee-yu. Aunque sabía que eso destruiría especialmente a Hee-yu, Min terminó filtrándolo al público, y así comenzó todo el escándalo. Poco después Hee-yu fue llamada por la reina madre, pero en lugar de defenderse, Hee-yu sorprendió a todos al admitir que Ian nunca le había pedido nada a cambio del matrimonio, porque Ian realmente la amaba. Mientras tanto, el padre de la reina madre comenzó a acercarse peligrosamente al pequeño rey, haciendo que Ian perdiera el control al intentar proteger a su sobrino, y fue entonces cuando se reveló algo impactante. Ian llevaba años ocultando la verdad sobre el incendio donde murió su hermano, todo para proteger al pequeño rey, y al ver esto, Hee-yu entendió que Ian nunca había luchado por ambición, sino por proteger a las personas que amaba. Esa misma noche, Hee-yu finalmente admitió que ella también estaba enamorada de Ian, pero al mismo tiempo tenía miedo de terminar destruyéndolo. A la mañana siguiente, Hee-yu descubrió que toda su familia estaba siendo investigada, y desesperada, intentó pedirle ayuda al ministro Min, pero él se negó mientras ella siguiera eligiendo a Ian. Sin otra opción, Hee-yu fue a ver a su padre y por primera vez se arrodilló frente a él suplicando su ayuda, no para salvarse ella, sino para salvar a Ian. Y esa noche, Ian pensó que Hee-yu finalmente traía buenas noticias, pero apenas ella llegó, corrió a abrazarlo con fuerza. Ian sonrió creyendo que todavía había esperanza, y entonces Hee-yu, con lágrimas en los ojos, le pidió el divorcio. Ian quedó paralizado, completamente en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Hee-yu evitó mirarlo en los ojos mientras le explicaba que había llegado el momento de separarse. Le dijo que todo el problema alrededor de la compañía y el caos político había enfermado a su padre, y que aquel matrimonio solo había sido una herramienta para obtener más poder. Sin embargo, Ian intuyó que de inmediato algo malo estaba ocurriendo, incluso que alguien había persuadido a Hee-yu mientras él no estaba. Aún así, Hee-yu siguió actuando con frialdad a propósito. Dijo que solo quería reducir el sufrimiento que ambos estaban viviendo, y que si alguien debía cargar con la culpa, sería ella. Destrozado, Ian abandonó el lugar y se dirigió a la residencia de su hermano mayor. Ahí pidió quedarse completamente solo. Apenas cerró la puerta, terminó rompiendo en llanto. Escuchar las palabras de divorcio salir directamente de la boca de Hee-yu le habían destruido el corazón. Y mientras lloraba, recordó una conversación del pasado con su hermano fallecido. En aquel entonces, su hermano le había dicho que proteger completamente a las personas que uno ama no era algo sencillo. Y Ian, en ese momento, finalmente entendió lo que él quería decir. Al día siguiente, Hee-yu volvió a encontrarse con Ian, pero esta vez todo había cambiado. Él se mostraba frío y distante, casi como cuando recién se conocieron. Sin rodeos, Hee-yu le pidió que fueran juntos ante el Consejo Real para anunciar oficialmente su divorcio, aunque sus asistentes intentaron detenerla porque consideraban que era demasiado arriesgado, y cuando ambos entraron al salón de reuniones, el ambiente quedó completamente paralizado. Y entonces, frente a todos, Hee-yu declaró que se divorciaría de Ian y pidió que la destituyeran de su cargo. Afirmó que todo el caos ocurrido era responsabilidad suya, y que Ian no tenía absolutamente nada que ver. Incluso aseguró que estaba dispuesta a ser investigada por completo para demostrar la inocencia del gran príncipe. Pero cuando parecía que Hee-yu cargaría con todo sola, apareció su hermano en acción. Frente a todos los periodistas y funcionarios, confesó que el contrato matrimonial entre Ian y Hee-yu había sido idea suya. Explicó que ambos realmente se amaban y que el contrato solo existía porque el palacio jamás permitiría una relación así sin importar condiciones. También defendió a Hee-yu de las acusaciones relacionadas con el supuesto envenenamiento y el incidente del incendio, dejando claro que alguien con la posición de Hee-yu jamás actuaría de una forma tan descuidada. Y gracias a su intervención, la situación comenzó a cambiar rápidamente. Las noticias empezaron a limpiar el nombre de Hee-yu y al mismo tiempo dejaron claro que Ian jamás se había beneficiado del matrimonio. Sin embargo, Ian ya había preparado un movimiento mucho más grande. La noche anterior, mientras estaba solo en la residencia de su hermano, recordó el último deseo que el antiguo rey había dejado antes de morir. Entonces, abrió una caja que contenía las ropas reales y tomó una decisión. Esa misma noche fue a ver al joven rey y le pidió recuperar el trono. Así, Ian terminó recibiendo no solo el mandato dejado por su hermano fallecido, sino también uno nuevo otorgado por el rey actual. Y cuando el mandato fue leído frente a todo el consejo, todos quedaron completamente impactados. Pero lo más sorprendente fue que Ian rechazó públicamente la orden real. El ambiente explotó de inmediato. Nadie podía entender por qué Ian haría algo así. Después del caos, Hee-yu confrontó a Ian por actuar de una forma tan extrema. Fue entonces cuando él finalmente explotó emocionalmente. Sentía que Hee-yu nunca había confiado realmente en él y que en el fondo ella creía que él era incapaz de proteger su matrimonio, su familia o incluso ella misma. Y con el corazón completamente herido, Ian se alejó dejándola sola.
Mientras tanto, la reina madre perdió completamente el control al enterarse de la situación. Corrió a exigirle explicaciones al joven rey, pero él se negó a verla. El trauma que sentía hacia ella seguía siendo demasiado profundo, especialmente después de recordar cómo en el pasado incluso había amenazado con incendiar su habitación para obligarlo a obedecer. El ministro Min comenzó a mover sus piezas para impedir que Ian aceptara el mandato real, llegando incluso a amenazar a varias personas con revelar secretos relacionados con el intento de envenenamiento contra Ian, y el ambiente político se volvía cada vez más peligroso. A pesar de todo, Ian y Hee-Yu intentaron darse un poco de espacio para calmar sus emociones. Sin embargo, Hee-Yu seguía profundamente preocupada por él. Aunque le aseguraban que Ian estaba bien, él no respondía a ninguno de sus mensajes ni llamadas. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Hee-Yu decidió salir del palacio en secreto antes de que cerrara las puertas. Corrió hasta la residencia de Ian y cuando finalmente lo encontró, ya no pudo seguir ocultando sus sentimientos. Le confesó directamente que lo amaba. También admitió que la petición de divorcio jamás fue sincera y que solo intentaba protegerlo de todos los peligros que los rodeaban. Ian, completamente confundido y herido, finalmente entendió la verdad detrás de sus palabras. Y después de tanto dolor, ambos lograron reconciliarse. Y esa noche permanecieron juntos, dejando atrás por un momento todas las tensiones y malentendidos. Pero a la mañana siguiente, Ian reveló algo que cambiaría todo otra vez. Confesó que cuando llegara el tercer mandato real, pensaba aceptarlo. Eso significaba que estaba decidido a convertirse en rey. Ian explicó que en el pasado entendió demasiado tarde las intenciones de su hermano fallecido, y antes de poder reaccionar, él ya había muerto. Esa culpa seguía persiguiéndolo hasta el día de hoy, por eso ahora quería proteger a su sobrino, incluso si eso significaba subir al trono, aunque también tenía miedo, temía convertirse en alguien codicioso por perseguir el poder. Sin embargo, Hee-Yu lo abrazó y le aseguró que no había nada de malo en querer proteger a las personas que amas. Le prometió que permanecería a su lado sin importar qué ocurriera. Pero mientras ellos intentaban apoyarse mutuamente, la reina madre, consumida por la presión y los secretos del pasado, comenzó a derrumbarse mentalmente. Y al mismo tiempo, su padre y el primer ministro Min empezaron a preparar un nuevo plan en las sombras. Finalmente, llegó el día del tercer decreto real. Todo indicaba que Ian aceptaría el mandato esta vez, y Hee-Yu, llena de ansiedad, solo podía esperar noticias mientras intentaba convencerse de que todo saldría bien. Sin embargo, justo cuando parecía que el destino de Ian estaba a punto de decidirse, una enorme explosión sacudió el palacio. El salón real comenzó a incendiarse violentamente y el caos se apoderó de todo el lugar. Sin pensarlo dos veces, Hee-Yu corrió desesperadamente hacia el edificio en llamas. Allí encontró a la asistente Do completamente alterada, y fue entonces cuando escuchó la noticia que la dejó paralizada. Ian todavía estaba dentro del edificio, y al escuchar eso, el rostro de Hee-Yu perdió completamente el color. Hee-Yu corrió desesperadamente hacia el incendio sin importar el peligro, y dentro del salón, Ian apenas podía respirar, y ya estaba al borde del desmayo. Justo antes de perder el conocimiento, escuchó la voz de Hee-Yu llamándolo desesperadamente. Aunque él deseaba que ella no entrara para no ponerla en riesgo, Hee-Yu logró encontrarlo entre las llamas. Aún con las manos quemadas, intentó despertarlo y sacarlo por su cuenta, pero al no tener fuerzas suficientes, terminó pidiendo ayuda desesperadamente. Afortunadamente lograron rescatar tanto a Ian como a Hee-Yu, e Ian recibió atención médica de inmediato. Sin embargo, el ministro Min explotó de furia al ver las heridas de Hee-Yu y le reclamó por haberse puesto en peligro otra vez. Incluso insinuó que debería alejarse de Ian si seguir a su lado significaba arriesgar constantemente su vida. Más tarde, Hee-Yu descubrió algo inquietante. Ian había ido al salón porque el ministro Min le había enviado un mensaje citándolo allí. Esa revelación despertó por primera vez sus sospechas hacia él, y desde ese momento, Hee-Yu decidió investigar el incendio por su cuenta. Revisó registros de seguridad, interrogó a sirvientes y hasta presionó directamente a la reina madre para conseguir acceso a toda la información del palacio. Incluso comenzó a actuar con mucha más cautela, dejando claro que ya no confiaba plenamente en nadie dentro de la familia real. Y aprovechando la situación, Min intentó convencer a la reina madre de tomar el control político antes de que Ian despertara. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando Ian apareció vivo y recuperado mucho antes de lo esperado. Su regreso frustró completamente los planes del ministro Min y alivió profundamente a Hee-Yu, quien corrió de inmediato a abrazarlo, y aún así, las sospechas de Hee-Yu sobre Min continuaron creciendo. Poco después arrestaron a un supuesto culpable del incendio, aunque Hee-Yu estaba convencida de que detrás existía un autor intelectual mucho más poderoso. Paralelamente, el pequeño rey confesó que temía perder a Ian tal como perdió a su padre, pero él le prometió que jamás lo abandonaría.
La situación dio un giro mucho más impactante cuando la reina madre descubrió que su padre era el responsable de todos los atentados en el palacio. Incluso fue incapaz de seguir encubriéndolo. Finalmente ella confesó todo frente a Ian. Admitió que su padre había estado detrás del envenenamiento ocurrido el día de la boda y que posiblemente también era responsable del incendio reciente. Aunque sabía que eso destruiría su reputación, decidió asumir las consecuencias para proteger al pequeño rey. Y mientras tanto Hee-Yu comenzó a lanzar indirectas cada vez más directas hacia Min. Dejó claro que sospechaba de él. Y por otro lado, Ian quedó emocionalmente devastado tras descubrir hasta qué punto la corrupción había alcanzado a la propia familia real. En medio de esa presión, Hee-Yu permaneció a su lado apoyándolo constantemente. Y al día siguiente, el pequeño rey emitió oficialmente el decreto que nombraba a Ian como el próximo rey. Aunque algunos apoyaban la decisión, Min se mostró completamente en contra. Y durante una tensa conversación entre ambos, Ian reveló algo inesperado. Una vez que esté en el trono, planeaba abolir la monarquía para cambiar por completo el sistema del reino. Esta idea enfureció mucho más a Min, quien consideraba que la corona debía mantenerse a toda costa. Tras reunir todas las pruebas de los crímenes, el padre de la reina madre fue arrestado oficialmente junto con Jaerum, y a pesar de su dolor, ella decidió mantenerse firme y acercarse más al pequeño rey, tratando de convertirse en alguien confiable para él. Sin embargo, los problemas no acabaron ahí. Min comenzó a mover influencias políticas para enfrentar a Ian, filtrando públicamente sus planes de reformar el sistema del reino. Pero a pesar de la tensión, Ian fue finalmente coronado como el nuevo rey. Aunque la ceremonia se llevó a cabo sin problemas, quedó claro que su reinado estaría lejos de ser tranquilo. Todo indicaba que una nueva guerra política dentro del palacio estaba a punto de comenzar. Y un día antes de ser coronado oficialmente como rey, Ian le confesó a Hee-Yu cuál era realmente su mayor deseo, y no tenía nada que ver con aumentar el poder de la corona, sino con acabar con ella para siempre. Ian creía que todas las personas debían ser iguales, sin diferencias creadas por títulos, sangre noble o privilegios heredados. Aunque pensó que Hee-Yu se opondría después de todo lo que ella luchó para conseguir reconocimiento dentro de la nobleza, pero ocurrió todo lo contrario. Hee-Yu decidió apoyarlo por completo, porque para ella lo más importante no era el estatus, sino Ian. Y al día siguiente, apenas fue investido como rey, Ian anunció frente a todos los funcionarios su intención de abolir la monarquía. La noticia provocó un caos inmediato, y la mayoría de los nobles rechazó su propuesta, especialmente el primer ministro Min, quien aseguraba que el país caería en el desorden si desaparecía la corona. Pero Ian no retrocedió ni un paso. Muy pronto el tema se convirtió en el centro de atención nacional. Los medios discutían el posible fin de la monarquía, mientras las familias nobles comenzaban a preocuparse por su influencia. Mientras tanto, la reina madre visitó a su padre en la prisión. Allí el hombre terminó confesando algo impactante. Gran parte del caos había sido planeado por Min desde las sombras. Y poco después, Min se encontró con la reina madre. Sin embargo, sin que él lo supiera, ella grabó la conversación, incluyendo la confesión de su participación en el atentado contra Ian. La situación empeoró todavía más cuando el presupuesto del palacio fue congelado, dejando al gobierno al borde del colapso. Pero Hee-Yu apareció para salvar la situación usando el enorme poder financiero de Castle Beauty. Esto enfureció completamente a Min, quien respondió ordenando una investigación contra la empresa de la familia de Hee-Yu. Aún así, por primera vez su familia decidió protegerla en lugar de presionarla. Su hermano incluso se ofreció a enfrentar personalmente a la fiscalía y a los medios. Y ese apoyo hizo que Hee-Yu sintiera algo que nunca había sentido realmente, una familia de su lado. Más tarde la reina madre entregó las grabaciones a Hee-Yu. Así, durante una nueva reunión oficial sobre la abolición de la monarquía, Hee-Yu apareció frente a todos y expuso públicamente los crímenes de Min. La grabación revelaba claramente su implicación en el intento de asesinato contra Ian. Toda la sala quedó en shock y, sin seguir ocultándolo, Min terminó confesando. Y aunque intentó justificar sus acciones diciendo que quería proteger al reino, la verdad era mucho más personal. Estaba obsesionado con Hee-Yu y consumido por los celos hacia Ian. Y tras descubrir toda la verdad, Ian dejó claro que cualquiera que siguiera apoyando a Min sería considerado un traidor. Finalmente el ministro Min fue arrestado y todo el conflicto comenzó a llegar a su fin, pero Ian todavía tenía una última decisión que tomar. Por primera vez en la historia, decidió dejar el destino de la monarquía en manos del pueblo. La sociedad tendría el derecho de elegir si el sistema debía continuar o desaparecer para siempre, y tras la votación, la mayoría eligió abolir la monarquía. Ian aceptó la decisión sin arrepentimientos. Para él lo más importante nunca fue el trono, sino la posibilidad de vivir libremente como una persona común. Hee-Yu entonces cumplió la promesa que le había hecho y comenzó a llamarlo simplemente por su nombre.
3 años después la vida de todos había cambiado. Hee-Yu regresó a Castle Beauty y se convirtió en la figura más importante dentro de la empresa familiar. Ahora disfrutaba verdaderamente su trabajo y finalmente había ganado el reconocimiento de su familia. Y mientras tanto, Ian decidió alejarse por un tiempo de las responsabilidades y disfrutar de una vida tranquila junto a Hee-Yu, dedicándose incluso a cocinar y cuidar del hogar. Ambos comenzaron a vivir una vida simple y normal, algo que antes parecía imposible para ellos. Y con el paso del tiempo, Ian empezó a pensar en proponerle matrimonio nuevamente, esta vez de una manera sincera y romántica. Sin embargo, Hee-Yu terminó confesándole que para ella, su relación ya se había vuelto real desde hace muchísimo tiempo. Y entonces recordaron cuando comenzaron realmente a enamorarse. Hee-Yu confesó que empezó a verlo de manera diferente desde aquella antigua propuesta que jamás pudo olvidar. Pero Ian sorprendió todavía más al revelar que sus sentimientos nacieron mucho antes, desde la época escolar, cuando conoció a Hee-Yu practicando tiro en el arco. Desde ese instante, ella dejó una marca imposible de borrar para él, y finalmente ambos entendieron que todos los conflictos, las heridas y las dificultades que atravesaron durante años terminaron llevándolos exactamente al mismo lugar, el uno hacia el otro. Y tiempo después, Ian visitó el museo donde ahora se conservaban los recuerdos de la antigua monarquía. Allí comprendió que por fin había dejado atrás el peso de su pasado, y que ya no necesitaba cargar con la vida que otros eligieron para él. Al final, Ian y Hee-Yu asistieron junto a sus amigos a un evento deportivo, y cuando las cámaras los enfocaron frente a todo el público, esta vez ya no existían reglas, protocolos ni restricciones, y entre risas y aplausos, ambos demostraron su amor libremente ante todos. Y así concluyó su historia. Después de sobrevivir a intrigas políticas, conflictos familiares y a una lucha que cambió por completo el país, Ian y Hee-Yu finalmente consiguieron aquello que más deseaban, una vida sencilla, libre y feliz junto a las personas que aman. Si te gustó, suscríbete. Muchas gracias.